Buenas, a continuación les estaré presentando el grupo de la Gestalt de la asignatura Teoría y Sistemas Psicológicos Contemporáneos, impartida por la maestra Nancy Batista Castillo. Mi grupo está compuesto por Gladys Graviela Brito Rodríguez y Nurka de la Cruz Heredia y su servidora Kirsi Candelario Jiménez. Estaremos trabajando con el tema Teoría o Psicología de la Gestalt. Concepto de la teoría de la Gestalt, principales precursores, terapia de la Gestalt, aportaciones de la Gestalt a la psicología del aprendizaje, presentado por Kirsi Candelario Jiménez. La teoría o psicología de la Gestalt fue un movimiento que se inició en la década de 1920 en Berlín, Alemania. Gestalt es una palabra alemana que significa patrón, figura o forma. Este movimiento buscaba encontrar un sentido a cómo nuestras mentes perciben las cosas como un todo en lugar de individualmente cada elemento. La corriente estudiaba cómo nuestra mente configura mediante ciertas leyes o principios básicos los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales o de la memoria. Demostraron que nuestro cerebro siempre va a intentar simplificar y organizar imágenes complejas porque está preparado para comprender mejor el mundo que nos rodea. La frase "el todo es mayor que la suma de las partes" se utiliza a menudo para explicar la teoría de la Gestalt. La Gestalt se dedica a estudiar la conciencia y cómo percibimos el mundo. El objeto de estudio de la psicología son los procesos mentales, o sea, los sucesos conscientes. Su principio teórico es lo que se conocería como la experiencia globalmente considerada. El núcleo de la terapia Gestalt gira en torno a la siguiente afirmación: la percepción humana no es la suma de los datos sensoriales, sino que pasa por un proceso de restauración que configura a partir de esta información una forma, es decir, una Gestalt, que se destruye cuando se intenta analizar. Y esta experiencia es el problema central de la psicología. Por ejemplo, el cubo de Necker y el jarrón de Rubin son ejemplos de percepción multiestables que estaremos trabajando más adelante. Los principales precursores de la Gestalt fueron Max Wertheimer, Kurt Schoffer, Wolfgang Kohler y Kurt Lewin. Max Wertheimer afirma que la percepción interviene en tanto los sentidos como el cerebro, es decir, el pensamiento. Lo denominó Gestalt al factor unificante que combinaba elementos separados en un todo, provocando dicha ilusión. Wertheimer concluyó que las totalidades no pueden entenderse dividiéndolas en partes y estudiando cada parte de manera aislada. De esa manera se pretende erróneamente describir el todo como nada más que la suma de los análisis fragmentarios. Lo correcto es intentar descubrir cuáles son las características estructurales o funcionales del fenómeno a analizar. De esta manera se puede determinar cómo afecta cada una a la estructura global. Kohler fue el principal portavoz de la Gestalt. Realizó estudios con monos sobre la percepción y el aprendizaje, que le aportaron información sobre los límites de la inteligencia animal y le sirvieron para comprender la percepción y el pensamiento de humanos. Él realizó trabajos específicos sobre el aprendizaje o Ising, visión interna, percepción o entendimiento. Los seres humanos y otros animales aprenden pensando no solo mediante imitación o por condicionamiento. El investigador colgó un plátano del techo y facilitó a los chimpancés varios elementos para llegar a él, como cajas o varas. El aprendizaje por Ising se produce cuando, al intentar solucionar un problema, la solución intuitiva llega en el momento más inesperado. Así ocurrió con el chimpancé del experimento. En un momento determinado se quedó quieto, apiló las cajas y pudo alcanzar el plátano. La solución del problema no llegaba, por tanto, tras sumar todos los intentos, sino que la reestructuración de los elementos provocaba su resolución. Kohler descubrió que estos animales tenían mecanismos de razonamiento próximo a los seres humanos a través de este experimento. Kurt Schoffer es un psicólogo alemán. Estudió el movimiento visual aparente junto con Wertheimer, formuló la teoría gestalística de las emociones, en la cual figura que se debe poner más énfasis en el ambiente, y es uno de los fundadores de la psicología de la Gestalt. El campo psicológico para él es el individuo, su ambiente y su interacción dentro del campo forma la conducta.
Kurt Lewin aportó que no se trata del espacio geográfico, sino del espacio que contiene todo lo que le afecta al sujeto, esté o no en su espacio físico. Lewin rechaza los intentos de explicar la conducta presente por las circunstancias pasadas, es decir, que yo no puedo presentar una conducta ahora mismo por algo que me pasó hace muchísimo tiempo. Para él, la conducta en el momento actual depende del espacio vital en el momento actual. Las leyes de la Gestalt se resumen en tres. Percepción es la interpretación de los sentidos, sensación son los estímulos simples que recibimos por medio de nuestros sentidos y cognición es el almacenamiento de recuperación y uso de los conocimientos. Las imágenes, en este caso, ejemplifican la percepción de cómo una imagen puede tener diferentes sentidos o significados dependiendo de la experiencia de nosotros. En esta imagen podemos observar un capullo de rosas, pero a través de nuestra experiencia podemos darnos cuenta que tiene la forma de un rostro porque sabemos que esta es la silueta de una cara normal. Y lo que nos quiere dejar dicho es que dependiendo de cómo veamos las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. He aquí este ejemplo. Campo de aplicación de la Gestalt. La psicología de la Gestalt se transforma en psicoterapia cuando Peirce introduce el concepto de motivación. Hay tres premisas que fundamentan la Gestalt como una terapia con sus aplicaciones en el campo de la psicología clínica. La primera premisa es el darse cuenta, que tiene que ver con el qué y el cómo de la conducta y no con el por qué. Solo cuando el individuo se da cuenta de lo que hace y de cómo lo hace, podrá cambiar su conducta. Esto introduce un cambio sustancial en el modo de concebir al paciente, el cual pasa de echar la culpa de lo que sucede a algo o a alguien externo a que esa persona se haga responsable de sus conductas y de la consecuencia. La segunda es la homeostasis, que Peirce identificó como una autorregulación organísmica y lo definió como el proceso mediante el cual el organismo interactúa con el ambiente para mantener el equilibrio. La tercera premisa es el contacto, que va implícito con la homeostasis y el contacto es imprescindible para el crecimiento y el desarrollo del ser humano. La terapia gestal es una forma de psicoterapia que se deriva de la escuela del pensamiento gestal. Se trata de una terapia fenomenológico-existencial que se guía por un principio de que cada individuo es un todo, mente, cuerpo y alma, y que se entiende mejor en relación con su situación actual, tal como lo está viviendo el paciente en este momento. Este enfoque cambia esta teoría relacionada con el estado de presente, enfocándose en el darse cuenta y en el aquí y ahora, lo que pasa de un momento a otro. En la terapia gestal, el darse cuenta es clave para el desarrollo personal y el pleno del potencial. El paciente debe adquirir más confianza en sí mismo y conocer los recursos que tiene a su disposición para vivir más tranquilo y ser más responsable de sus actuaciones. Es una terapia que se cambia la mirada hacia uno mismo, hacia quien tienes delante, potencia en el presente y la conciencia mediante una actitud comprensiva y amorosa. ¿En qué consiste? Bueno, esta terapia consiste en una experiencia de desarrollo personal que facilita una serie de herramientas terapéuticas que permitan desarrollar las capacidades anteriormente comentadas. Es fundamental trabajar la capacidad de entender a los demás y es una especie de formación que cambia la visión de uno mismo. La terapia gestal trabaja enseñando a los pacientes a cómo definir lo que está viviendo en un lugar, en el aquí y el ahora, en el presente, de lo que es una interpretación de los eventos. Las personas que llevan un proceso de terapia gestal exploran sus sentimientos, sus conductas, sus creencias y valores para desarrollar conciencia de cómo se presentan a sí mismos y responden a los eventos y al entorno. Esto les ofrece la oportunidad de identificar elecciones, patrones de conducta
y obstáculos que afectan negativamente su bienestar y les impide desarrollar su potencial. El desarrollo del proceso terapéutico generalmente incluye una amplia gama de técnicas expresivas y experimentos creativos desarrollados en colaboración por el terapeuta y el paciente. Estos serán apropiados para el paciente y sus problemas específicos. Existen tres maneras en que la persona puede lograr darse cuenta según la terapia gestal. Contacto con el entorno. A través de mirar, escuchar, tocar, hablar, mover, oler y gustar, tiene lugar el crecimiento de la persona. El ser de la persona no es una entidad proexistencial, sino que está en construcción, en ajuste continuo a la novedad de su medio. Aquí y ahora es importante mover énfasis en que el aquí y el ahora y dejar el pasado y el futuro en un segundo lugar de importancia. Responsabilidad se refiere a un manejo adecuado de la culpa y el resentimiento. Es importante asumir y hacerse cargo de las consecuencias de nuestros actos. La terapia gestal se propone también desarrollar la autoestima, la responsabilidad y la creatividad de los pacientes. Al ayudar a la persona a hacer más conciencia de cómo piensa, siente y actúa en el momento presente, la terapia gestal ayuda a que tengan lugar nuevas maneras en las que puede aliviar las situaciones actuales de malestar, de modo que puede aspirar a un potencial máximo. La meta es que los pacientes adquieran conciencia no juiciosa de lo que hacen, cómo lo hacen y cómo pueden cambiarlo, y al mismo tiempo aprendan a aceptarse y valorarse. Esto permite al paciente desarrollar una perspectiva única de la vida. Esta terapia ayuda a tratar procesos de ansiedad, casos de depresión, dependencia emocional, angustia, etapas de cambio, desorientación laboral, miedos, baja autoestima, crisis de relación, adicciones, crisis vitales, proceso de duelo, etcétera, etcétera. Muy buenas tardes, mi nombre es Gladys Cabrera Brito Rodríguez, matrícula 119-8472. Yo voy a hablar sobre las características de la Gestalt y la ley de la Gestalt. Comenzaré diciendo que sus principales antecedentes son filósofos. La base de la Gestalt es filosófica. Pensadores como Kant o Descartes elaboraron la base teórica sobre la que esta escuela se desarrolló. Los psicólogos pertenecientes a esta corriente consiguieron llevar sus ideas al laboratorio y obtener resultados. Otra de las características es que debemos tratar a las personas en su totalidad. No podemos explorar las diferentes dimensiones que nos conforman aisladamente. Es preciso adoptar un enfoque holístico a la hora de hablar sobre la psicología. La complejidad de la mente humana no puede reducirse. La Gestalt explora las relaciones dinámicas que conectan los diversos elementos de la realidad. Los gestalistas no perciben separar el proceso como el aprendizaje de la memoria. Somos activos a la hora de comprender la realidad. No todos percibimos la realidad de la misma forma. Tenemos nuestra propia visión. Cada uno estructura la información que percibe en función a sus experiencias previas. Nuestras representaciones mentales no corresponden por completo con las que existen en la realidad. Las construimos nosotros. Igualmente, somos capaces de adaptar nuestro proceso y contenidos mentales a medida que las nuevas situaciones van sucediendo. Se oponían a las escuelas predominantes en su época. Los psicólogos de la teoría de la Gestalt no estaban de acuerdo con enfoques como el conductista, que limita el comportamiento humano y asociaciones entre estímulos y respuesta. Esta perspectiva deja de lado los procesos mentales y no completa la potencial de la inteligencia humana. Por otra parte, tampoco se adscribían a los psicoanalistas por ver a la gente como agentes pasivos sin voluntad.
Las leyes de la Gestalt. Para la psicología de la Gestalt son una serie de reglas que explican el origen de las percepciones a partir de estímulos. Desde 1910, los principales exponentes de esta corriente psicológica comenzaron a realizar estudios para comprender mejor cómo nuestros cerebros procesaban la información que recibirían a través de los ojos. De esta forma es como crean las famosas leyes de la Gestalt. Luego de que numerosas pruebas arrojaran ciertos patrones que siguen nuestras mentes, el analizar e interpretar imágenes. Ley de figura y fondo. Esta ley consiste en que el ojo humano tiende a enfocarse en un único objeto y a aislarlo de todo lo que lo rodea. En otras palabras, cuando tenemos una imagen frente a nosotros, hay algún punto de esta imagen en la que nuestros ojos se enfocan y es allí donde se centra nuestra conciencia. Todo lo que rodea este punto pasa a segundo plano y prácticamente lo ignoramos aunque esté allí. Esta ley establece que no podemos percibir un mismo objeto como figura y fondo a la vez, simplemente a lo que percibimos como figura o lo percibimos como fondo. Un gran ejemplo para comprender esta ley es la imagen que están viendo. Si tu mente se enfoca en la parte negra de la imagen y deja lo blanco de fondo, podrás ver una copa. Pero si te enfocas en la parte blanca y dejas lo negro de fondo, verás dos rostros de perfil, frente a frente. Ahora bien, en la imagen anterior es fácil diferenciar entre figura y fondo, gracias al contraste de las formas en que cada una es de un color totalmente diferente, opuesto uno del otro. Pero ¿qué pasa cuando una imagen no hay tanto contraste? Pues nuestra mente separa figura de fondo utilizando la conciencia. Ley de cierre. Nuestra mente tiende a completar imágenes que están incompletas o son descontinuas. Es decir, si observamos una figura a la que le faltan partes, nuestro cerebro se encargará de agregar automáticamente la información faltante para completar o cerrar la figura. Esta ley se cumple gracias a nuestra memoria visual, pues lo que hace el cerebro es completar la imagen utilizando recuerdos de otra imagen similares o idénticas que hemos visto en el pasado. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar el logo oficial de la UEFA Champions League. Seguramente tú, al igual que la mayoría, ves un balón de fútbol perfectamente redondo, incluso con un aspecto tridimensional. Sin embargo, la realidad es que este logo está compuesto únicamente por 8 estrellas. La circunferencia del supuesto balón no está allí. Su cerebro es el encargado de agregarla para darle una forma de esfera. Ley de proximidad. La ley de proximidad consiste en que cuando colocamos varios elementos juntos, nuestra mente lo agrupa e interpreta como un todo. Cabe destacar que para que esta ley se cumpla, todas las figuras deben compartir por lo menos una de las siguientes características: forma, color, tamaño o textura. Un ejemplo para que puedan comprenderla es en esta imagen. Por la disposición de las botellas una junto a la otra, nuestro cerebro forma una unidad a partir de todos los elementos. Como resultado, en vez de ver muchas botellas independientes, vemos una sonrisa. La ley de dirección común implica que asociamos varios objetos cuando están orientados en la misma dirección, de tal forma que los percibimos como un todo y no de forma independiente. Cabe destacar que para que se cumplan, además de tener la misma dirección, deben estar relativamente cerca, por lo que también se mezcla un poco con la ley de proximidad. Por ejemplo, en esta imagen es una bandada de pájaros volando todos a una misma dirección. La mayoría de nosotros no percibe cada pájaro de forma individual, sino que al estar cerca y todos hacia la misma dirección, convertimos a todos los pájaros en una única figura. Ley de continuidad.
Esta regla se fundamenta en que el ojo prefiere realizar movimientos simples, por lo tanto, siempre sigue el trayecto visual más sencillo, por ejemplo, una línea recta o una línea curva. Por ejemplo, ¿qué ves en esta imagen? Si eres como la mayoría, has visto dos líneas formadas por puntos. Una es curva y la otra es recta horizontal. Si tratas de seguir el recorrido de cada línea con tu vista, te darás cuenta de que lo que puedes hacer sin ningún problema. Pero justo en la mitad de cada línea, los puntos cambian de color de rojo a gris. ¿Por qué no seguimos la continuidad del color? Sencillo, porque es una trayectoria visual más complicado, poco común e incluso poco coherente. Para nuestra mente es más difícil seguir un recorrido recto o curvo, por lo tanto, aunque debería agrupar los puntos rojos y los puntos gris de forma separada, esto le resulta muy poco coherente por la trayectoria que hacen. Así que prefiere seguir el recorrido recto y curvo de cada línea, a pesar de que hay una discursión de color a la mitad de cada una de estos. Ley de semejanza. Cuando varios objetos están cerca y además son similares, los agrupamos e interpretamos como una unidad. Cuando hablamos de similitud, nos referimos a que deben compartir características comunes como figura, color, textura o tamaño. Una sola figura con características diferentes podría significar romper el patrón y resaltar dicha figura sobre las demás. Por ejemplo, en esta imagen claramente la Estatua de Libertad, ¿cierto? Pues si te fijas detalladamente, está compuesta por varios triángulos con tamaño de color similar. En esta teoría, cada triángulo es un objeto independiente y aislado, pero como estas figuras son similares, tu cerebro las agrupa y es capaz de interpretarlas como un objeto único, y en este caso como la Estatua de la Libertad. Ley de simplicidad. Esta ley consiste en que nuestra mente prioriza los elementos y figuras simples. Es por esto que en una imagen repleta de objetos siempre se resaltará el más simple. De igual forma, mientras más sencilla sea una imagen, más fácil es interpretarla y configurarla como nuestra mente, por lo que le resultará más amena. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que ves en esta imagen? La mayoría ve la piscina en forma de botella, y esto es así porque es una forma simple que destaca entre todo lo que los rodea, que es más complejo que analizar para nuestra mente. Ley de la simetría. La simetría a nuestra mente le resulta fascinante. Cuando dos imágenes son simétricas, nuestro cerebro puede interpretarlas de dos formas. Puede percibir como iguales o puede percibirla como una sola a la distancia. Por ejemplo, si observas la imagen podrás ver que hay simetría entre cada risco o abismo. Por lo tanto, tu mente lo ve iguales a ambos. Por otro lado, si te alejas un poco de la imagen, tu cerebro dejará de ver a cada risco como una pieza independiente. En su lugar, los unirá en una misma pieza formada por una copa o un fondo negro. Saludos, mi nombre es Inorca de la Cruz Heredia y en esta oportunidad les estaré hablando acerca de las ideas claves de la teoría Gestalt. Aparición. La idea de aparición surge cuando se percibe un objeto y le damos una interpretación a partir de la información previa que ya conocemos. Suele emplearse con frecuencia en el diseño de logos para las empresas. En el ejemplo que podemos ver aquí debajo, nuestra mente va a visualizar antes que todo un perro que las formas individuales que lo conforman, porque es una silueta, o sea, una figura que ya previamente conocemos. Cosificación. Las personas pueden reconocer objetos incluso cuando faltan partes de ellos.
Nuestro cerebro hace coincidir lo que vemos con patrones familiares almacenados en nuestra memoria para llenar los vacíos. Aquí podemos ver un nuevo ejemplo en donde cada una de estas tres figuras, nuestra mente construye nuevas formas en el espacio negativo a partir de las que percibimos visualmente. En el primer ejemplo, percibimos un círculo, en el segundo, un cuadro y en el tercero, percibimos un triángulo. Multiestabilidad. La idea de la multiestabilidad se basaría entonces en que la gente a menudo interpreta objetos ambiguos en más de una forma. Nuestro cerebro va de un lado a otro buscando la certeza. Un ejemplo muy conocido que nos puede servir para demostrar esta idea clave de la teoría Gestalt sería la famosa ilustración desarrollada por el psicólogo danés Edgar Rubin. Todos las conocemos. Al espectador se le presentan dos formas, dos rostros o un jarrón. Puedes preferir ver una u otra forma y es probable que te quedes un rato observándola, intentando analizar cuál es la forma acertada. Invariabilidad. Las personas pueden reconocer objetos simples independientemente de su rotación, de su escala o de traslación. Nuestro cerebro puede percibir objetos desde diferentes perspectivas, a pesar de que cuenten con apariencia diferente. En este ejemplo podemos percibir que se trata exactamente de la misma forma a pesar de que el objeto sea rotado, escalado o trasladado. Psicología de la Gestalt y sus aplicaciones. Investigación básica. El estudio de procesos psicológicos básicos como la atención o la percepción se ha visto influido por la teoría de la Gestalt. Sus investigaciones son fundamentales para que otros autores apliquen sus descubrimientos posteriormente a la práctica. Por ejemplo, los avances en el campo de la percepción nos posibilitan realizar programas para mejorar la señalización en la carretera y evitar accidentes. Sus ideas siguen siendo revisadas y modificadas por los expertos para ayudarnos a comprender mejor cómo funcionan. Resolución de problemas. Los gestaltistas opinan que las circunstancias están compuestas por varios componentes que interactúan entre ellos. Si deseamos resolver un problema, podemos reorganizar sus constituyentes para descubrir una nueva solución. Esta idea puede extrapolarse, es decir, deducirse a todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Qué día no tenemos que resolver algún problema? Educación. Los estudiantes deben ser más que meros registradores de datos y aprender a buscar de forma autónoma la manera de resolver sus dificultades. Prácticamente todas las contribuciones de la Gestalt pueden integrarse en el campo de la enseñanza, desde sus hallazgos sobre los procesos mentales hasta sus ideas sobre la terapia posibilitan que los alumnos progresen tanto académica como personalmente. Comunicación. Las personas vinculadas al mundo de la comunicación y la creatividad, como los artistas, diseñadores o publicistas, tienen que conocer muy bien la teoría de la Gestalt para captar la atención de sus audiencias. Saber cómo interpretamos las imágenes es esencial para que puedan crear obras que permitan la transmisión de sus mensajes y establecer un diálogo eficaz con su público. Cuando vemos un cartel saturado por elementos visuales y plagado de diferentes tipografías en una valla publicitaria en la carretera, es probable que lo ignoremos directamente. Leyes como la de prenancia
nos advierten que menos es más. ¿Qué puede aportarnos la Gestalt? Bueno, las grandes ventajas de la teoría de la Gestalt son sus aplicaciones a los ámbitos cotidianos y la sencillez de sus planteamientos. Sus ideas nos ayudan a comprender mejor cómo procesamos e interpretamos la realidad. Por ejemplo, nos explican parte de las ilusiones ópticas que tanto dan que hablar en las redes sociales o nuestro comportamiento cuando vamos por la calle y agrupamos los diversos elementos en lugar de prestar atención a todos. Además, la Gestalt puede auxiliarnos en retos diarios tan habituales como la resolución de problemas, además de que nos anima a ser más creativos y organizados. Bien, hasta aquí nuestra exhortación. Ha sido un placer para nosotras compartir estos conocimientos con ustedes. Espero que le haya servido de algo. Muchísimas gracias.